¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Somos Iglesia Más Vida. Soy el pastor Gerardo Zavala. Gracias por estar con nosotros. Y sabe que hemos entrado a la temporada navideña. Ya estamos en ese tiempo donde uno adorna su casa con luces, a donde se preparan regalos, está planeando las reuniones familiares que tendrá, las comidas que habrá, ¿verdad? Es un tiempo donde es una celebración especial, sobre todo si usted es cristiano, ¿verdad? Y estamos en esta serie Dios de Milagros. Y hoy vamos a ver el milagro de su paz, el milagro de su paz. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias que nos das este tiempo para recordar que un día viniste al mundo, Señor, que tú eres el príncipe de paz y que quieres, Señor, llenar a tu pueblo de esa paz. Aunque el mundo esté dividido, fraccionado, en crisis, tú estás en medio de tu pueblo, nunca nos has dejado ni nos has abandonado. Guíanos pues, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Y le damos la bienvenida a nuestro sexto mensaje de esta serie, Dios de Milagros. Ahora, en esta temporada navideña, una de las cosas que está más ausente que nunca es la paz en la vida de las personas. La subida y la bajada de valores, de la bolsa de valores, la pérdida de trabajo, el recorte de horas, la interminable guerra, la caída estrepitosa de los FTX, el cierre de compañías que se pensaban eran fuertes y estables, ¿verdad? Se siente pesado en el ambiente, un ámbito de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Dice Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, el motivo de la Navidad es Cristo, el Hijo de Dios. Y una de las cosas por las que se caracteriza es por ser el Príncipe de Paz. Es decir, el Padre Celestial sabía que enfrentaríamos tiempos de angustia e incertidumbre. No importando cómo luce el mundo a nuestro alrededor, debemos de poder confiar en nuestro Príncipe de Paz. Dice Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Jesús dijo estas palabras justo antes de ir a la cruz. La paz de Jesús, sí, es un regalo. Y no podemos trabajar por ella, ni podemos ganarla tampoco. No podemos programarnos para ella, no podemos trabajar con ahínco para obtenerla. Viene de la mano de Dios que simplemente aceptamos y en realidad es un milagro. Y si en estos momentos dejamos que se produzca en nuestras vidas, ¿sí? Y Dios quiere que ese milagro suceda en nuestras vidas durante esta temporada. Que tengamos esta estabilidad de paz en nuestros corazones. Por último, la paz de Dios no está relacionada a las circunstancias. La paz de Dios nos permite estar tranquilos en medio de los problemas, en medio de las crisis, especialmente aquí en el sur de California en este momento. Ahora, ¿cómo obtenemos esa paz? ¿Cómo la obtenemos? 5 pasos para tener el milagro de la paz de Cristo. 5 pasos. Primero, ¿sabe qué? No hay que hacer más, obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. No solamente la lea, la memorice, sino llévela a la práctica. Si queremos paz, debemos obedecer la palabra de Dios que se encuentra, ¿sabe qué? En la Biblia. No lo vea como una carga, véalo como un privilegio. Haga exactamente lo que le dice la Biblia. Salmo 119:65 dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Salmo 119:167, Nueva Versión Internacional, lo dice así, con todo mi ser cumplo tus estatutos, cuánto los amo. Dios dice que la paz viene cuando vivimos en armonía con su palabra, cuando vivimos en armonía con Él, cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos.
Cuando usted se compró su televisor de nanotecnología de 80 pulgadas, venía con un manual de uso, ¿no es cierto? Y este manual dice que si hago algunas cosas en ciertos momentos obtendré el mejor uso del mismo. Bueno, la palabra de Dios es su manual de dueño para tu vida. Contiene principios de salud, de finanzas, de matrimonio, de relaciones, de negocios y de mucho más. Usted puede pasar por alto estos principios, pero le advierto que si lo hace, no tiene a quién culpar por sus problemas, excepto ¿sabe a quién? A usted. Si no obedece estos principios, no experimentará la paz. Así como el iPhone le dará mucho mejor uso si sigue las instrucciones del diseño. Su vida será mucho mejor si la vive de acuerdo al diseño de Dios, tal y como se presenta en su palabra. Ahora, es así de sencillo. Si quiere tener paz, ¿sabe qué? Obedezca la palabra de Dios. Segundo paso, reciba el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Además, si queremos esa paz de Cristo, debemos de recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿qué significa perdonar? Quiere decir librarse del castigo. Para la mayoría de las personas, la culpa es el destructor número uno de paz. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos obsesionados y perseguidos por nuestro pasado. ¿Qué si alguien se entera? ¿Qué si alguien ve el esqueleto en el closet? Martin Luther King dijo, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Ahora, algo que usted debe de entender es que en el momento que usted confiesa su pecado, ¿sabe qué pasa? Dios lo perdona. No van a pasar meses o años, Él lo perdona en cuanto usted pide perdón. Si usted recuerda su pecado y siente como que no ha sido perdonado, es porque nuestro enemigo, el diablo, le acusa constantemente. Pero el perdón ya es efectivo. La única forma de tener la paz mental es tener una conciencia limpia y solo Dios puede dársela. Miqueas 7:18 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Note aquí que Miqueas dice que Dios está ansioso, deseoso e interesado en borrar tus cuentas y tus deudas con Él. Esa es su naturaleza. Le gusta perdonar. Alguien dijo que Dios tiene un borrador muy grande, ¿verdad? Siempre está dispuesto a darnos segundas oportunidades. Amado Nervo dijo, el que más ama, más perdona. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, no lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón de Dios está disponible para ti y para mí en este día, en este momento. Así que si no tienes una conciencia limpia, obténgala hoy. Si no tienes un corazón limpio, obténlo hoy. Si no has confesado tu pecado, tu desobediencia a Dios, confiésala hoy. Obedece la palabra de Dios y recibe el perdón de Dios. Tercero, sea sensible a la presencia del Padre. Sea sensible a la presencia del Padre. Si queremos el milagro de la paz de Cristo, debemos de ser sensibles a la presencia de Dios. Debemos reconocer que Dios está siempre con nosotros y debemos aprender a sentir su presencia. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ahora, tenemos la opción de concentrar la atención en nuestros problemas o en Dios. Sí, o en Dios, que tiene la solución. En 1937 se terminó el gran puente Golden Gate. Costó en ese entonces $77 millones. Se construyó durante 2 etapas. La primera avanzó con lentitud, la segunda con rapidez. En la primera etapa, 23 hombres cayeron y murieron. El trabajo se detuvo porque el temor paralizaba a los obreros. Al mirar con impotencia cómo sus compañeros caían de la estructura al agua muy distante abajo y morían. Por fin una persona ingeniosa pensó, tiene que haber una red.
tiene que haber una red. Así que a un costo de $100,000 construyeron la red más grande que jamás se haya visto y la colgaron debajo de los obreros. Cuando empezó la fase 2, 10 hombres se salvaron cuando cayeron en esa red. El trabajo progresó un 25% más rápido hasta que se terminó la obra. Sea sensible a la presencia de Dios. Él está con usted. Es como una red invisible, pues prometió que nunca le abandonará. Si mira al mundo, se angustiará. Si busca adentro, se deprimirá. Pero si miras a Cristo, tendrás esa paz de Cristo. En lo que se concentre será lo que determine su nivel de paz personal. Ahora, ¿no sería maravilloso tener una alarma que nos avisara cada vez que dejamos de concentrarnos en el Señor? O que si tuviéramos una señal o un sonido de aviso que nos indica cuando estamos en armonía con Dios, cuando no estamos en armonía con Dios. Entonces me di cuenta al examinarlo que sí lo tenemos, esos sonidos de aviso, que sí están ahí con nosotros. Se llama tensión o estrés. Tensión o estrés. Ponerse tenso es una clara indicación de que quitamos nuestros ojos del Señor y los ponemos en las circunstancias. Estamos mirando al problema en lugar de la solución. Ahora bien, cuando mira a un problema, se va a poner tenso. Pero trate de recordar que la tensión es la forma en que Dios tiene para decirnos: organiza tu enfoque, mírame a mí. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Salmo 46:10 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Ahora, estos pasajes tienen un trasfondo muy interesante. No los escribió el rey David. Este salmo fue escrito durante el tiempo de Ezequías. Muchos años después de la muerte de David, Sennacherib, el rey de Asiria, atacó la nación de Israel. Los soldados enemigos habían rodeado a Jerusalén y los israelitas estaban nerviosos. Sabían que el peligro era inminente y era grande. Ya Sennacherib había conquistado muchas naciones. 5 minutos antes del mediodía, Dios mandó una plaga y murieron 185,000 asirios. 185,000 asirios. Jerusalén estaba a salvo y todos estaban felices. Y ese es el contexto de este salmo. Esto nos recuerda que Dios es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que no importa lo abrumadora que parezca nuestra condición o nuestra situación, Él es la ayuda siempre presente en momentos de dificultad. Porque a veces pensamos: es que no siento a Dios. Bueno, el hecho de que no sientas a Dios no significa que Dios no está presente. Porque una de las características de Dios es que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y está en este lugar, está contigo en este momento. Ahora, este salmo nos dice 2 cosas sobre recibir la ayuda de Dios en tiempos problemáticos. La primera cosa es quedarse quieto cuando tenemos problemas. Es quedarse quieto cuando tenemos problemas. La primera cosa es la que tenemos que hacer. Ahí la palabra hebrea significa aliviarse, dejarlo ir, descansar en el Señor. Estad quietos. Se dice que la mayoría de nuestros problemas vienen de nuestra falta de habilidad para quedarnos quietos. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó quieto y fue sensible a la presencia de Dios? O sea, que simplemente se sentó, guardó silencio y esperó. Dejó que su mente se limpiara de todas sus preocupaciones, de sus ideas, y empezar simplemente a escuchar lo que está a su alrededor, escuchar el ruido de los pájaros, si es que está afuera, ¿verdad? O estar en silencio en su auto. ¿Cuándo fue la última vez que se quedó quieto? Pruébelo, respire profundo, concéntrese en la presencia de Dios que lo rodea, que te abraza, que te sostiene, que te quiere hacer sentir: hijo, yo te amo, yo te cuido, yo proveo para tus necesidades, nunca te he dejado, nunca te he desamparado, siempre pienso en ti, tengo cuidado de ti. Haga esto de 50 a 60 veces al día. Párese un momentito y piensa en Dios. Cada vez que sienta que la tensión aumenta, quédese quieto. La prisa es el asesino de la oración. La prisa es el asesino de la oración. Además de decirnos que nos quedemos quietos, el Señor nos recuerda: reconozcan que yo soy Dios. Reconozcan que yo soy Dios.
¿Sabe que justo en el medio de un huracán y tornado hay un centro tranquilo que se llama el ojo del huracán? De igual forma, aunque todo se deshace a tu alrededor, puede haber un centro tranquilo en tu vida. Esté quieto y reconozca que Él es Dios. Obedezca la palabra de Dios, reciba el perdón de Dios, sea sensible a la presencia de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuarto paso, crea en los propósitos de Dios. Crea en los propósitos de Dios. Ahora, si queremos experimentar la paz de Dios, debemos de crear, es decir, creer, confiar en los propósitos de Dios. Aun cuando las cosas no tengan sentido, debemos de creer en los propósitos de Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahora consideremos confiar por un minuto. ¿Ha notado que muchas cosas en la vida no tienen sentido? ¿Y siente que muchas de las cosas en la vida están fuera de su control? ¿Qué hace en esas situaciones? Confiar. Debería de confiar. A decir verdad, eso es todo lo que podemos hacer. Muchas veces todo está fuera de nuestro control. No te apoyes, dice, en lo mismo. No trate de descifrar la vida por tu cuenta. No es verdad que siempre tratamos de hacer esto. Oh, ¿cómo irá a suceder? ¿Por qué irá a suceder? ¿Para qué irá a suceder? Perdemos muchísimo tiempo y energía tratando de descifrar las cosas. Y Dios nos exhorta a solo confiar en Él. Francis Bacon dijo, el hombre cree con facilidad lo que teme o lo que desea. Ahora, una de las lecciones que estoy aprendiendo de forma lenta es que no tengo que entender el por qué, ni el cómo, ni tampoco el cuándo, sino saber que Dios lo está haciendo simplemente. Todo lo que tengo que hacer es creer, es decir, confiar en Él para experimentar ese milagro de la paz de Dios. Mientras me esfuerzo por arreglar las cosas, en realidad no estoy confiando en Dios. Y es probablemente que no encuentre esa paz y no tenga esa paz, ese milagro de la paz de Dios. Tenemos que confiar en Dios con nuestras vidas y con la vida de nuestros seres queridos. El escritor de Proverbios nos insta a confiar en Dios y a no depender de nuestra propia prudencia. Luego nos recuerda que reconozcamos a Dios. Ahora, ¿qué significa reconocer a Dios? Significa aceptar el hecho de que Dios controla soberanamente el universo. Significa que aceptar el hecho de que Dios controla soberanamente el universo, incluyendo la parte en que usted y yo vivimos. ¿Sí? Debemos reconocer que Dios tiene el control y que Él no comete errores. Todo lo que pasa en su vida encaja en el plan de Dios para usted. Él usa cada situación, hasta los problemas, angustias y dificultades que usted mismo se busca para lograr sus propósitos en la vida suya. Él acomoda todo perfectamente en ese plan que ha desarrollado para su vida, porque Él tiene un propósito para usted. Lo único que Dios espera es que usted que confíe en Él sin tratar de descifrarlo todo. Reconozca que Dios lo domina todo, Él es soberano. Cuando hace esto, tiene su promesa de que Él dirigirá su vida, o como lo dice la nueva versión internacional, lo dice, y Él allanará tus sendas. Y Él allanará tus sendas. Muchos de nosotros, cuando tratamos de dirigir nuestras vidas, seguimos caminos fortuitos llenos de indecisión. Ahora, ¿debo de hacer esto o aquello? ¿Debo de ir para aquí o para allá? La indecisión produce estrés. Pero si confiamos en el Señor, Él dirige nuestras sendas y las hace rectas, no llenas de tensiones. El apóstol Pablo aprendió esta lección. Él tenía paz porque sabía que Dios dirigía su vida. Aun cuando estaba encerrado en una prisión en Roma, pudo escribir Filipenses 4:12. Y dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¡Wow! Pablo habría crecido, había madurado, había entendido que Dios está en control. Pero fíjese lo que nos dice inmediatamente después. Nos dice el secreto de lo aprendido. Filipenses 4:13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note que esto fue algo que Pablo tuvo que aprender. No le llegó de forma natural, como tampoco nos llegará a nosotros. Él aprendió a confiar en el Señor y a permitirle que guiara su vida por lo que estaba satisfecho. Y estaba con ese milagro de la paz en su vida. En el lugar más seguro, el lugar más sereno para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pedro aprendió a confiar también en el Señor porque en una ocasión el rey Herodes lo arrestó y lo encadenaron para esperar la ejecución. La noche antes de matar a Pedro, Dios envió un ángel que lo rescatara, dice Hechos 12:7. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Fíjese que el ángel tuvo que darle a Pedro unas palmadas en el costado para despertarlo. Estaba súper dormido. Pedro estaba durmiendo como un bebé. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor que dirigía su vida. Esto es paz, verdadera paz. Obedezca la palabra de Dios, reciba el perdón de Dios, sea sensible a la presencia del Padre y crea en los propósitos de Dios. Pero hay un último y quinto paso. Pida el milagro de la paz de Cristo. Pida el milagro de la paz de Cristo. Ahora, si queremos ese milagro de paz en nuestras vidas, debemos de pedirlo. Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Wow! Note el orden. Primero, oración. Y luego, paz. Ahora, aquí hay una relación de causa y efecto. La oración es la causa, la paz es el efecto. La preocupación ahoga la vida. Y Jesús lo dijo al explicar la parábola del sembrador en Lucas 8:14. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Lo ve? Ahogado por las preocupaciones de la vida. Cuando la presión aumente, no se ausente. Ore. La oración es un tremendo liberador del estrés. Puede ser su válvula salvadora. Cuando la presión aumente en su sistema y sienta que está a punto de explotar, abra esa válvula salvadora que es la oración. Convierta sus preocupaciones en oraciones. Necesita un oyente incondicional, un amigo o una amiga sincero que le pueda escuchar y aconsejar en momentos de tribulación. El principio es válido. Necesitamos un oyente incondicional para librarnos. Alguien que no se ponga nervioso a consecuencia de nuestra descarga. Alguien que no piense menos de nosotros por lo que estamos diciendo. ¿Quién mejor que Dios para depositar toda nuestra ansiedad, todas nuestras quejas, toda nuestra presión y depresión? Pedro usa esta imagen cuando nos dice en 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ti, Él cuida de mí. Él sabe que en estos momentos donde hay un mundo de incertidumbre, podemos gozar de ese milagro de la paz de Cristo. Deposítelo en el Señor. Dios no se va a poner nervioso por lo que usted le diga. Él ya sabe todo sobre usted y de todas formas, ¿sabe qué? Le ama. La oración, después de todo, es hablar con Dios. Dígale lo que tiene en su mente, que le está atribulando y reconozca que Él es el soberano del universo, no es usted, no soy yo. Sí, pídale que satisfaga sus necesidades. Él puede hacer esto mucho mejor que ninguna otra cosa. Dice Juan 14:1, traducción al lenguaje actual, lo dice así. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí.
usted no experimentará la confianza o la paz perdurable hasta que Jesucristo esté a cargo de su vida. La paz, recuerde, no es una vida sin problemas, es un sentido de calma en medio de la tormenta de la vida. ¿Qué le está robando esa paz el día de hoy? ¿Es una culpa? Vuélvase a Dios para que lo perdone. ¿Es una preocupación? ¿Un cambio de trabajo? ¿Sus finanzas no le está alcanzando últimamente? ¿Una cirugía mayor o una enfermedad incurable? ¿Una persona difícil en su trabajo? Usted puede hablarle a Cristo acerca de todas estas cosas o cualquier otra que le esté molestando. Se sentirá mejor al hacer eso. Y recuerde, Él puede hacer algo al respecto. Ore esta conocida oración llamada la oración de la serenidad, que dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas. El maravilloso resultado de esta oración podría ser la paz de Cristo. Pero recuerde, hay 5 pasos que tenemos que dar para ese milagro de la paz de Cristo. Primero, obedezca la palabra de Dios. Segundo, reciba el perdón de Dios. Tercero, sea sensible a la presencia del Padre. Cuarto, crea en los propósitos de Dios. Y por supuesto, pida el milagro de la paz de Cristo. Pídalo. Hay que pedir. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestro corazón está angustiado, está atribulado. Hay muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor en este momento, de las cuales nosotros no tenemos control. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, por cuanto tú lo pides, que tú que eres el príncipe de paz, nos des ese milagro de paz en nuestros corazones. Ese milagro en el cual podamos aguardar nuestras vidas y a través de esa paz tomar buenas decisiones para nosotros, nuestras familias, nuestros ministerios y nuestra vida en general, Señor. Pero venimos delante de ti. Tú eres un Dios soberano y queremos celebrar, empezar esta celebración de esta temporada navideña buscando esa paz que solo podemos recibir de ti. Lo creemos porque lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Dios. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida. Dios le quiera bendecir ricamente.